Hola, ¿qué tal? Voy a platicar con Maximiliano Alexander Rábago. Él es candidato a magistrado en materia civil del Poder Judicial del Estado de México. Y usted ha visto que estamos conversando con diversos personajes que aspiran a formar parte del Poder Judicial de la Federación, también de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en el caso concreto del Estado de México, pues está llevando a cabo la campaña de aspirantes a jueces, magistrados y presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Max, pues qué gusto platicar contigo ahora en Muchísimas esta gracias. faceta. El gusto es mío poder platicar contigo, con tu medio acreditadísimo. Platicábamos hace un momento cómo has crecido, cómo ha Gracias. crecido el medio y bueno, pues tu gran audiencia, es un honor para mí poder estar aquí contigo. Gracias. Y es que hemos platicado, Max, en los últimos años, Sí, en diversas facetas que has tenido responsabilidad, pero eso también deja ver que conoces primero el Estado, en muchos sentidos las necesidades de la gente, sí. y has desarrollado diversas tareas públicas. Hoy estás buscando ser magistrado. ¿Por qué? ¿Cómo te surgió Pues, mira, esta idea, sí, parece de pronto que aspiración? nos hemos visto en algunas otras responsabilidades. Siempre he tenido la aspiración a la justicia, ¿no? Siempre, si algo me ha molestado y me ha movido, es la injusticia. La injusticia que he vivido yo mismo, que ha vivido mi familia, y la injusticia que vemos de manera cotidiana. Entonces esto siempre es una bandera que me ha movido. Uh-huh. Quienes me siguen en redes sociales ven que me preocupo por difundir la cultura de la legalidad, los derechos, explicar un poco en palabras simples la realidad jurídica, ¿no? No con esos términos complejos. Entonces es algo que siempre me ha movido y que ahora que está este proceso electoral inédito por primera vez, pues decidí registrarme, decidí hacerlo. La verdad es que de pronto tuve dudas si era lo correcto. Y las dudas surgían de mi propio perfil, como bien lo dices. Bueno, pues vengo de haber sido legislador, síndico, etcétera, pero siempre ha existido un común denominador, la justicia y el derecho. Entonces, de ahí surge de esa necesidad, pues, de hacer algo para combatir la injusticia, sobre todo de los más vulnerables, ¿no? Las personas mayores, los niños, las mujeres que sufren violencia, en general todos los grupos vulnerables, los discapacitados, que Sí. luego poco hablamos del tema, y es un tema bien importante en el Tribunal Superior de Justicia. Pero de alguna manera tú hablas de derecho todos los días en los últimos años como catedrático en el Acatlán de la UNAM, allá en el Valle de México, de donde se han, yo creo que formado muchos hombres y mujeres jóvenes que han tenido, yo creo que relevancia en los Mucho. ámbitos en los que se desarrollan. Sí. ¿Esto te da también un sentimiento especial de Sí, buscar por ser miembro del Poder supuesto. Judicial? Mira, yo siempre lo digo, ¿por qué doy clases? Y me preguntan, ¿por qué das clases? ¿No? Pues, lo hago por convicción, por regresarle un poco a la universidad lo mucho que me ha dado. Y que entre eso que me ha dado es ese sentimiento de combatir las injusticias. Y estos años dando clase, que ya llevo 10 años, 10 años. pasan volando, ¿no? Justo hoy vengo de mi clase de Derecho Constitucional y lo disfruto muchísimo. Sé que hago ahí un trabajo positivo para la sociedad. Entonces, mi vida gira en torno al conocimiento jurídico. Mi participación en la política siempre ha sido a partir de los temas jurídicos. Nunca he tocado otros temas porque es algo a lo que no le sé. Esto es a lo que le sé. En esto me he desarrollado toda mi vida. Llevo 25 años de práctica profesional. Regularmente a lo que más me dedico en la práctica privada es al juicio de amparo. Ok. Tengo una maestría en amparo. Y bueno, pues es lo que más hago. Es lo que lleva comida a la casa de ustedes. Y que es la práctica que no se ve y que digamos que la puntita de esa práctica pues son las clases que doy, los videos que hago de divulgación de la ciencia jurídica, pero realmente toda mi vida ha estado vinculada a ello. Ahora sí, como decimos en mi pueblo, pues el derecho es mi mero mole. Claro. Y en esta tarea de impartir la cátedra de Derecho Constitucional, yo creo que se pusieron también interesantes las discusiones con los estudiantes desde que se Sí. propuso esta reforma constitucional en materia judicial hasta que se llevó a las diversas cámaras y se aprobó. ¿Fue interesante esta discusión con quienes van a ser juzgadores, van a ser abogados, litigantes? Muy interesante porque todos ellos tenían muchas dudas. O sea, es una reforma innovadora. Entonces,
entre esas dudas estaba una duda de esas que matan. ¿Y realmente esto va a servir? Entonces, la respuesta es sí, en la medida en la que el pueblo se involucre. Por eso es importante, primero, votar el 1 de junio. Y no votar, pues nomás porque sí, porque les van a entregar 10 boletas a los ciudadanos. Entonces, hay que fijarse bien por quién votamos. Eso es muy importante. ¿Cuál es su calidad como personas? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Saben o no de la materia? Pero algo bien importante, ¿quieren transformar el Poder Judicial o no? Porque hay quienes pueden viajar de polizones en el barco y decir, no, bueno, yo hoy te pido el voto. Sí, pero realmente, ¿quieres cambiar el Poder Judicial? ¿Quieres transformar el Poder Judicial? Si es así, ¿para qué? Hay una respuesta en este para qué muy simple. El Poder Judicial, como los demás poderes del Estado, tienen que transformarse para una cosa, servir al pueblo. ¿Esta reforma entonces es buena desde tu punto de vista? Como Sí, claro. Mira, todas las reformas siempre tienen pros y contras. No existe una reforma perfecta, ni aquí, ni en Francia. En ningún lugar existe una reforma perfecta. Todas son perfectibles. Es decir, todas pueden mejorarse. Pero esta en particular requiere de la participación de todos. Requiere de la participación del Poder Ejecutivo, requiere del Poder Legislativo, requiere de las universidades, requiere del foro jurídico, pero requiere sobre todo del pueblo. Entonces, una de mis principales preocupaciones en la campaña es explicar, por supuesto pedir el voto, pero explicar, uno, la importancia de votar, la importancia de esta elección. Punto número 2, cómo elegir a los mejores perfiles. Y punto número 3, que parece obvio, pero es bien difícil, cómo vamos a votar, cómo llenar los recuadros, las boletas de qué color. Entonces, en las pláticas que de pronto tengo con los vecinos, pues regularmente lo que hago es decirles, oye, va a haber una cantidad de boletas importante, este es para esto, este es para esto, y con ejemplos de la vida cotidiana, de cosas buenas, malas que suceden, pues les trato de explicar por qué es importante que no dejen vacía ninguna y que ellos hagan la labor de investigar. En la plataforma Conóceles del Instituto Electoral, es buenísima. Ahí ustedes pueden meterse, revisar por región, por distrito, el nombre de alguien en particular, y ahí se van a dar cuenta un poco de su currícula. De ahí, vete a las redes sociales, pregúntale a conocidos, ¿no? El mundo a veces es un pañuelo y todos terminamos por tener un conocido entre sí. Pero es muy importante que se haga esa tarea de investigación por los ciudadanos. Hay sectores, sobre todo partidos políticos, de oposición a la 4T, que, pues decirlo con claridad, que dicen que esto va a ser un fracaso, que va a ir muy poca gente, que a nadie le interesa y que van a llegar, que puede llegar cualquiera al Poder Judicial, tanto de la Federación como del Estado de México. Incluso hay políticos que dicen que personajes vinculados con grupos delictivos. Sí. Esto también lo escuchas. Claro, no, y me lo calles. dice la gente porque lo escuchan. Pero yo te voy a decir una cosa, mira, los políticos a veces hablan o hablamos de nuestros deseos, no de la realidad, que es distinto. Una cosa es lo que la oposición desea. Y claramente la oposición que desea, y no me estoy poniendo del lado de nadie, Sí. pero ¿qué desea la oposición en cualquier sistema político? Pues que no le vaya tan bien al otro para poder acceder al poder, porque si le va bien al otro, pues se le complica acceder al poder. Ahí está la respuesta. Hablan muchas veces de sus deseos, no de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad yo la palpo en la calle. Valdría la pena que salieran y platicaran con la gente. Y la gente te dice, oye, es algo nuevo, pero vamos a votar y vamos a exigirles. No sabes cuánta gente hoy, a diferencia de otros procesos electivos, te dice, te voy a exigir, y te voy a buscar. O sea, la gente ya no trae un parámetro pequeñito de, me quedo con tu promesa. No, te voy a buscar y tienes que cumplir. Entonces, y eso está muy bien. Eso es positivo. Yo hoy te digo, hay dos realidades. La que puede platicar a alguien de sus deseos, de que le vaya mal al país. Y otra, el espíritu del pueblo, de querer que le vaya bien. ¿Saben que es difícil? Pues sí. ¿Saben que hay obstáculos? También. Pero la peor derrota es no hacer nada. Y el pueblo quiere hacer, y el pueblo está dispuesto a hacer, y está queriendo participar. Se va a calentar la campaña, lo vas a ver. ¿Cómo explicarle a quienes nos puedan ver o escuchar
de cuál será tu responsabilidad como magistrado en caso de que te favorezca el voto y la materia que elegiste, porque lo he Claro. comentado con diversos aspirantes, hay gente que no distingue de lo que es el Ministerio Público, cuando un caso llega con un juez, cuando llega con el magistrado, o cuando llega a Sí, la corte, cuando es un tema ya de violaciones en materia claro. constitucional. Claro. Mira, los magistrados, entre otras facultades contenidas en las normas jurídicas, revisamos las sentencias de los jueces y algunos otros acuerdos, de manera que tenemos la necesidad de ser expertos en derecho, de ser expertos en la materia, porque no puedes revisarle a un juez pues algo si tú no eres experto. No quiere decir que sepas más que el juez, es decir, simplemente vas a revisar que se haya apegado a la legalidad. Y no solamente los magistrados del tribunal tienen esa función estrictamente procesal y algunas otras procesales contenidas en las normas, sino también es un cuerpo que conforma un pleno. La totalidad de los magistrados conforman un pleno en el Estado que toma decisiones importantes. En el pasado, para ilustrarlo, pues elegían a miembros de lo que hoy será parte del órgano de administración, al presidente de ese órgano de administración, que antes era el Consejo de la Claro. Judicatura, que tenía fusionado lo que ahora las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial con las del nuevo órgano de administración. Entonces, tiene facultades importantes como, por ejemplo, promover, proponer o iniciar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados del Estado de México. Entonces, imagínate la trascendencia de jueces, pero también de magistrados, que no solamente están en la función estrictamente procesal, ¿no? En este caso, los procedimientos civiles, mercantiles, sino también en actividades que podríamos casi decir son de carácter político-judicial, que tienen que ver con la administración del Poder Judicial. Ahí no participan los jueces en esa conformación, sí pueden participar como miembros de estos órganos, pero sí es una función muy importante. Entonces, ¿qué tendríamos que revisar los ciudadanos? Pues no solo el expertise jurídico, no solamente su buen nombre, una buena historia personal, también pues que le sepan y conozcan el manejo de la política, tal cual como es, y de la propia administración de órganos tan importantes como son los contenidos en el Poder Judicial. Algo importante, Max, también es que hay espacios, como el que tú estás buscando, que no en todo el Estado de México votan, o sea, son por Sí, regiones, esto es claro. correcto. ¿Quiénes pueden votar por ti? Ey, me toca casi, si ustedes ven el total del mapa del Estado de México, lo ven de frente. A su mano izquierda, todo lo que le llamamos poniente del Estado, a mano izquierda. Valle de Toluca, todo el sur del Estado de México, todo el norte del Estado de México, prácticamente, imaginen ustedes, desde el sur colindante con el Estado de Guerrero, hasta el norte del Estado de México, colindante con el Estado de Querétaro, de Hidalgo, Polotitlán, digamos, ahora si lo vemos a lo ancho, pues Lerma, Metepec, Toluca, hasta San Felipe del Progreso, El Oro, San José del Rincón, toda esta parte poniente del estado, digamos, vemos el mapa del lado izquierdo, todo el lado izquierdo, todos esos municipios podrán votar, en este caso, por tu servidor y por las demás opciones para magistrados hay en materia penal, en materia familiar y en materia civil. De manera que prácticamente hay que recorrer en esta campaña medio Estado de México. Imposible, ¿no? ¿O es posible? Mira, yo voy a intentar hacerlo. Ya te diré el 1 de junio. ¿Cómo es tu día? Ayer, te pongo el ejemplo, ayer. Comenzamos en el norte del estado, en El Oro. Un recorrido muy bonito, reuniones, la verdad, con mucho afecto de la gente. Nos vamos a Ixtlahuaca y terminamos en Toluca, ¿no? Entonces, más o menos tratas de hacer utilizando las autopistas del estado, pues tratas de tener una ruta más o menos lógica que no te quite mucho tiempo. A mí me gusta mucho
meterme a los tianguis, subirme a los camiones. ¿Cómo se recibe la gente? ¿Qué Muy ánimo bien, tienen? muy bien. Yo tenía mis dudas, ¿eh? Yo tenía mis dudas. Fíjate, cuando me subo a los camiones, regularmente, la última vez que lo hice como candidato, tiene muchos años de eso, pues soy un candidato muy de a pie, como decimos. Entonces, cuando me subía a los camiones, ya se sentía cierto desgaste social en ese momento de la historia de México. Ujú. Hoy yo veo a la gente bien esperanzada. O sea, la gente cree en esta reforma que se hizo. Y hay quienes tienen dudas, por supuesto, pero de Qué todos natural en la modos, democracia. pues sí, claro. Imagínate que no, la unanimidad pues es terrible, ¿no? Es Ujú. sospechosa. Entonces, el diálogo con toda la gente, esta buena disposición que hay, me ha nutrido mucho el discurso y la idea. Hay muchas cosas que yo estaba seguro, que ya sabía y tenía claras que había que hacer en el Poder Judicial. Cuando tú escuchas a la gente, esas ideas van mejorando. Haz de cuenta que le vas inyectando vitaminas a la idea y entonces se va haciendo grande, se va expandiendo y va conectándose con otras cosas. Hasta que tú dices, qué útil, qué valioso es salir a platicar con la gente. Porque también hay sectores de la sociedad que más que ver o creer en la justicia, ven injusticia. Hay muchas Sí, historias, he sí, platicado con algunos sí. estudiantes, historias desgarradoras, gente que está pues, en un penal esperando sentencia, gente que dice que fueron acusados de manera injusta, gente que más que la justicia ve injusticia. ¿Estas historias las escuchas también en Sí, estos mucho, recorridos? mucho. Mira, hay muchas confusiones, sobre todo con el término de la fiscalía, Claro, es un los tema oficiales concurrente. calificadores. Entonces, ahí sí una campaña no te da para aclarar estas diferencias, pero es algo que tenemos que hacer desde el Poder Judicial en su momento. Esto que vengo haciendo desde hace años, que es difundir la cultura jurídica, que cada persona sepa, en palabras simples, qué hace el Ministerio Público, cómo te debe atender, qué te debe resolver, qué debe hacer un juez penal, un juez civil, un magistrado, qué hacen las autoridades federales que imparten justicia. Eso es algo que es urgente, que es formación cívica, ¿no? Formación cívica de tipo jurídico sobre tus derechos y cómo funcionan y cómo hago para que un abogado no me engañe, ¿no? Que eso es algo en lo que tenemos un tema que tenemos que tratar. Pero en realidad, el Poder Judicial debe responder a esta nueva realidad del país. Creo que no se entendió esa parte. Ujú. Creo que en el Poder Judicial en general, y no es una crítica, pero tengo muy buenos amigos en los poderes judiciales, pero no entendieron. O sea, no entendieron que el país cambió. Por eso es que hubo este desprendimiento tan fuerte, ¿no? ¿Qué visión tienes, Max, del Poder Judicial del Estado de México? Porque pues, casi la mitad de los integrantes van a ser electos, pero la otra Sí, mitad siguen en funciones y serán sujetos de ir o no a competir en el claro, 2027. así es. Y van a convivir tú y todos los que están electos con esos integrantes. ¿Qué visión tienes de Poder Judicial? Primero que va a ser un gran reto por esto que acabas de comentar, ¿no? Ya decíamos hace un momento, los magistrados reunidos en el pleno del tribunal no solamente ven temas de los asuntos que están puestos a su disposición, sino también ven temas de carácter político administrativo. Entonces va a ser un gran reto que los nuevos magistrados, que espero estar entre ellos, con los magistrados del sistema anterior, podamos entablar un diálogo que construya el nuevo Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial del Estado de México puede tener cosas muy buenas, puede tener otras que se deben mejorar y que urge mejorar. Yo centraría en esta visión del Poder Judicial actual y el Poder Judicial que vamos a construir. Es un Poder Judicial que se tiene que transformar, como lo dije en un momento, para servirle al pueblo. Ya no se va a valer eso de que cualquier justiciable, cualquier persona que requiere la justicia del Estado reciba malos tratos, sea recibida con un lenguaje técnico. Eso ya no puede ser. El dolor que tienen personas que les es arrebatada su propiedad, personas que son defraudadas, personas que sufren lesiones. Oye, no los podemos tratar mal. O sea, entonces el primer tema es humanizar el Poder Judicial, transformar el Poder Judicial para humanizarlo,
para que sea un poder judicial de puertas abiertas. Yo entiendo que en el pasado, y así nos formaron a los abogados, ¿no? Te mandaban de pasante y te decían, tú tienes que aguantar que te griten, te regañen, te hagan malas caras, te hacían las novatadas, todo eso tiene que transformarse, José Alan. A la gente no le sirve eso. Esas son costumbres entre abogados y de un gremio que cada vez, si se cierra más, se aleja más del pueblo. No, es un cambio total, José Alan. Y yo sé que esto que te estoy diciendo es muy controversial y que un abogado tradicional va a decir, pues este está loco. ¿Cómo que quiere transformar al Poder Judicial si el Poder Judicial tiene procedimientos estrictos y los va a seguir teniendo? Porque eso es parte del debido proceso. No, a ver, la transformación va mucho más allá de algo cosmético. Es humanizar el Poder Judicial, que es muy lejano al pueblo. Entonces, ese es el primer paso que hay que hacer y generar las condiciones necesarias para que haya un entendimiento virtuoso entre los poderes. Tienen que trabajar juntos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. No se vale desde el Poder Judicial decir, es que nosotros somos especializados y nosotros tenemos asuntos que ustedes no entienden. No, a ver, si hay algo que no entienden en los demás poderes, oigan, pues hay que reformar el Poder Judicial, porque entonces no lo entiende el pueblo. Hay que trabajar de la mano. Cuando hablamos de elecciones para presidentes municipales, diputados, gobernadores, presidentes de la República, siempre se ha dicho que los jóvenes son los que menos les interesa el voto. En este caso, tú que platicas con ellos, ¿crees que estén interesados en acudir a las urnas el 1 de junio a este proceso diferente e inédito judicial? Cuando platicas con ellos, sí. Cuando les explicas la importancia que en sus vidas puede tener un juez, un magistrado, de inmediato se activa una alerta y quieren votar. Y ya te dicen, ¿cuándo es la elección? ¿Y qué hay que hacer? Y además, cuando les explicas los riesgos de tener malos jueces, malos magistrados, cómo se puede ver afectado su patrimonio, su integridad física, su libertad, en todos los sentidos. Desde la libertad de pensamiento hasta la libertad física, bueno, pues es cuando dicen, no, sí me interesa, sí quiero votar. Es de esas ocasiones en las que tú dices, y yo quedo a sus órdenes, y casi la gente te dice, muchas gracias, pero espero no ocuparlo. Porque siempre que vas con un juez, siempre que tienes relación con el Poder Judicial, o casi siempre, es porque tienes un problema. Nadie va un domingo, ¿no? Después de misa con su familia. ¿Qué hacemos? Pues vámonos al Poder Judicial. Vamos a platicar con un magistrado. No, hombre, siempre vas porque tienes un problemón. Siempre es en negativo. Entonces, por eso mi insistencia. Esta visión cerrada que hoy se tiene de los poderes judiciales, estrictamente de abogados, la tenemos que abrir. Y tienen que ser casas del pueblo, verdaderas casas de la justicia para el pueblo. Y no va a haber justicia para el pueblo en puertas cerradas. Tiene que haber puertas abiertas. Entonces, ¿estás entusiasmado con este sí, muy proceso? Entusiasmado. ¿Cómo vienen los días siguientes? ¿Y qué decirle a las personas que no puedas alcanzar a saludar en estas próximas semanas? Pues mira, gracias a tu programa que llega a miles de mexiquenses, quiero aprovechar para decirles que es muy importante votar. Por supuesto, yo quisiera que votaran por mí, pero más importante que eso es que vayan a votar, que sepan de cada uno de los perfiles cuáles son los que más les convienen a ustedes. Ya dijimos, experiencia, expertise jurídico, la vida propia, la vida personal, cómo hemos llevado nuestra vida personal, eso es importante. Hay quien dice, no hombre, la vida personal no importa. No, sí importa. Sí importa cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus padres, quién eres en realidad, porque eso es lo que vas a reflejar en tus sentencias, eso es lo que vas a reflejar en la administración del Poder Judicial. Salgan por favor a votar este 1 de junio por jueces y magistrados, desde los federales, los ministros de la Corte, hasta todos los funcionarios en el Estado de México. Es fundamental que no se salgan con la suya los que quieren que esta elección fracase. Es fundamental que no se salgan con la suya los que quieren mantener a los tribunales cerrados, los que quieren mantener las puertas cerradas, los que quieren seguir teniendo ese pretexto de decir es que tú no entiendes de derecho y de procedimientos, por eso ni te preocupes por preguntar. No, la justicia es para el pueblo porque todos somos mexicanos y es nuestro derecho, uno de los derechos más importantes, el acceso a la justicia. Por eso hay que votar. Max, ¿y cómo puede votar la gente por ti? ¿Cuál es tu color y tu número? Porque bueno, pues son varias boletas las que van a tener en unos segundos. Multicolores, es el 28
en la boleta verde. Les van a entregar para magistrados del Estado de México el número 28, boleta verde, por favor. Pues muchas gracias, Max. Gracias a ti, mi estimado José Alam, y es un gusto poder estar aquí contigo. Pues muchas gracias y hasta la próxima.